Bienvenidos a Sumando Campo, el programa oficial del INTA en Formosa. Sumando Campo es un espacio donde te brindamos información relacionada al sector agroindustrial en la provincia de Formosa y la región. En la edición de hoy profundizamos sobre el ciroplasma, una enfermedad producida por la chicharrita del maíz que afecta gravemente a los cultivos de nuestra región. Además, nos explican sobre un proyecto macrorregional sobre sanidad animal, haciendo hincapié en diversas enfermedades que afectan a los bovinos en el norte argentino. Y desde el Instituto de Clima y Agua del INTA nos traen el pronóstico trimestral para todo el NEA. Macarena Casuso del INTA de Las Breñas en la provincia del Chaco nos habla del piroplasma, una enfermedad producida por la chicharrita del maíz. Nos comenta sobre la sintomatología, la propagación y métodos de prevención para evitar las afecciones de los cultivos en la zona. Soy la ingeniera Macarena Casuso del INTA Las Breñas. En esta oportunidad me convocaron para hablar sobre la problemática de Dalbulus maidis y las enfermedades que esta plaga transmite, como ser el espiroplasma del maíz, una enfermedad que esta campaña y campañas anteriores viene afectando en general a los maíces de varias zonas. ¿Qué sintomatología presentan los cultivos cuando se dan este tipo de enfermedades? Bueno, lo que generalmente uno puede ver son que las hojas del cultivo se comienzan a tener los márgenes enrojecidos. Por ahí también en algunos casos se pueden ver áreas cloróticas, un achaparramiento de la planta, es decir, que hay un acortamiento de entrenudos y que esa planta puede llegar a tener, cuando uno va a cosechar o en el periodo productivo, puede llegar a tener pocos choclos o esos choclos estar vacíos o mal granados. Entonces todo esto va a repercutir, digamos, en el rendimiento que no va a ser el que el productor esperaba dentro de su cultivo. ¿De qué manera se da la propagación o el contagio de este tipo de enfermedades? Bueno, estas enfermedades son transmitidas por un vector. Este vector se llama Dalbulus maidis y es una chicharrita que generalmente la encontramos en el cogollo de las plantas de maíz y que tiene algunas características morfológicas que nos ayudan a identificarla y a diferenciarla de otras chicharritas que afectan al cultivo. Por ejemplo, que tiene dos puntos negros en el vértice de la cabeza, que a veces uno se confunde con que dice son los ojos, pero tiene dos puntos negros en el vértice de la cabeza que están rodeadas por un círculo blanco o blanquecino. Entonces eso nos va diciendo a nosotros, tenemos Dalbulus. Bueno, este vector, dependiendo de la etapa en que aparece en el cultivo, puede llegar a ocasionar mayores pérdidas de rendimiento o no al transmitir esas enfermedades. Generalmente el cultivo de maíz es mucho más susceptible en las primeras etapas hasta B5 a la adquisición de esta enfermedad y a la manifestación de los síntomas después. Que si por ejemplo el cultivo es infectado por estas enfermedades en etapa reproductiva. Entonces esas son cosas que uno puede tener en cuenta para ver, puede hacer o ir a su lote y mirar si tiene la chicharrita, en qué etapa está el cultivo, consultar al ingeniero agrónomo que le va a poder ayudar para poder identificar correctamente estas enfermedades. ¿Qué porcentaje del producto final puede llegar a ser afectado y si eso daña y perjudica obviamente el consumo, ¿no? En general va a depender mucho del híbrido o del material, de la variedad que el productor esté ocupando. Porque si bien en Argentina ni en Brasil existen híbridos resistentes a esta enfermedad, las empresas conocen algunos híbridos que son tolerantes. Entonces, lo ideal es averiguar cuál es el híbrido tolerante al espiroplasma y adquirir ese. Si ya tuvo espiroplasma el año anterior, si ya sabe.
Entonces, esa es una manera de que va a disminuir, digamos, la incidencia que tiene. Porque hay híbridos que son muy susceptibles y que pueden llegar a tener pérdidas del 80% más, y hay otros que son más tolerantes. Entonces, es muy importante saber qué híbrido va a sembrar uno. Además de que controlar, por ejemplo, las plantas guachas de maíz que tenga ahí en el lote, porque esta chicharrita tiene la característica de que ella se alimenta y se reproduce únicamente en el cultivo de maíz. Entonces, si uno tiene plantas guachas en el lote, lo que va a tener es como una fuente de reproducción para la chicharrita, que después va a ir a nuestro maíz. Entonces, esas son como pequeñas estrategias que uno puede ir implementando para disminuir al máximo las pérdidas de cosecha. En ese sentido, estas técnicas o recomendaciones que pueda brindar para el manejo, para evitar la propagación de esta plaga. Sí, son, digamos, las estrategias que uno, es como que siempre para todas las plagas hay que tratar de usar todos los recursos o todas las herramientas que uno tiene. Entonces, en el caso de esta chicharrita, eliminar las plantas voluntarias, elegir un buen híbrido tolerante. Cuando uno va a cosechar, tratar de evitar las pérdidas de cosecha, porque no van a generar planta voluntaria. Si uno ya tuvo historia, por ejemplo, en una zona, todos los productores de la zona tuvieron historia de daño por chicharrita o tuvieron espiroplasma, mucha enfermedad, bueno, juntarse los productores y tratar de acordar, bueno, vamos a sembrar todo en un periodo de 30 días. Porque si no, el productor que siembra primero va a ser el que le va a generar las chicharritas que van a ir al otro productor. Entonces, es como que no se puede tomar una única cosa en cuenta, sino tratar de todo en conjunto, usar todo ese conjunto de cosas que ya se saben para poder manejar mejor esta situación. Y en relación, o su postura en relación a estas aplicaciones que por ahí se pueden realizar de algún producto fitosanitario. Y bueno, ese sería como para nosotros en este momento como un problema que tiene solución, pero que hay que trabajar entre todos. Porque no hay, nosotros, diferente de Brasil, por ejemplo, Brasil tiene productos que están registrados y que tienen evaluado y que ellos recomiendan para el control de esta chicharrita, que son productos sistémicos. Porque lo que tiene esta chicharrita es que ella se alimenta del floema de las plantas. Entonces, necesita que el producto circule por la planta para poder matarla. Entonces, eso sería lo más eficiente. Entonces, y bueno, y en Argentina nosotros no tenemos registrados productos que sean específicos para Dálvulo. Es algo que hay que trabajarlo todavía. Entonces, constituye como en este momento que la enfermedad y está el problema, necesitamos empezar a trabajar en esa parte, digamos, más que nada en el control químico. Y también tener en cuenta que es una herramienta más dentro de todas las que hay para el manejo de la chicharrita, que también por ahí en el caso de pequeños productores, que son los que hay acá, uno también puede sumar con el control biológico, que existen algunos predatores de esta chicharrita que ya se conocen en el país y que el INTA del Colorado viene trabajando con la ingeniera Sosa Rolón para conocer cuáles más hay. Entonces, sumar siempre estrategias ayuda a los productores a disminuir la incidencia. Y también este tipo de bajada de instituciones con diferentes capacitaciones para conocer también la problemática y los efectos que pueda causar. Claro, sí, también eso, informarse, asesorarse con el ingeniero o con el INTA, porque hay gente que está trabajando en el tema y que le puede ayudar a la toma de decisiones. Hacemos la primera pausa y enseguida volvemos con más INTA Sumando Campo y toda la información relacionada al sector agrobioindustrial en la provincia de Formosa y la zona. Segundo bloque de INTA Sumando Campo. En esta oportunidad hablamos con Victoria Rosner del INTA de Colonia Benítez en la provincia del Chaco, que nos comenta sobre un proyecto macrorregional
que se está elaborando sobre sanidad animal, enfocado en los parásitos que afectan a los bovinos en la zona norte de nuestro país. Nosotros hoy nos acercamos a Formosa, a la agencia, para trabajar en la nueva cartera de proyectos de INTA. Dentro de esta nueva cartera de proyectos de INTA hay uno específico de sanidad animal que se trabaja en enfermedades subtropicales que afectan a la producción ganadera de nuestra zona. Entonces, dentro de este marco de trabajar con el diagnóstico, control y prevención de enfermedades que afectan a los bovinos y que producen pérdidas económicas en los productores, es que nos reunimos para ver los avances y cómo seguimos a futuro. El punto de partida es empezar a trabajar una red interdisciplinaria de diagnóstico de enfermedades, tanto con INTA como con otras instituciones públicas, como con los laboratorios o los profesionales privados que ya están teniendo el problema de, por ejemplo, tristeza, por ejemplo, garrapatas, por ejemplo, rabia, por ejemplo, bicheras, que se acerquen y que sepan que un lugar de consulta es el INTA y que nosotros queremos trabajar tanto con los veterinarios como con los laboratorios de diagnóstico, como con el productor que tiene el problema, asesorándole y trayéndole herramientas tecnológicas, tanto tecnología de insumo con algún producto en particular o tecnología de proceso, de cómo con protocolos de trabajo ciertos afrontar el control de estas enfermedades. ¿Qué ramas atiende este proyecto? Hablaba de garrapatas. Bien, el proyecto se divide en realidad en 5 ejes o módulos que son garrapatas específicamente, que es el parásito que más afecta a nuestra zona, hemoparásitos, que ahí tenemos la tristeza, la babesiosis, la anaplasmosis, trypanosomosis. Después tenemos parásitos internos, que son los parásitos gastrointestinales, que también producen pérdidas económicas en bovinos. El tema de rabia, pero nosotros colaborando con las instituciones que trabajan fuertemente rabia, como SENASA o como las direcciones de zoonosis, nosotros aportamos a esas instituciones. Y el tema de otras parasitosis, por ejemplo, si hablamos de, no en nuestra zona, pero en provincias del NEO se encontraron unos parásitos nuevos que se están investigando, como es euritrema o como es un virus y demás, entonces siempre estamos al monitoreo como un sistema de alerta temprana para diagnóstico de enfermedades de nuestra zona. Y la metodología de trabajo se empieza con una toma de muestra. Bien, la estrategia de trabajo es, primero, armar unas charlas de concientización o de sensibilización que es abierta también para personal de INTA, pero abierta a todo público, para mostrarles las capacidades que nosotros tenemos, y a partir de mostrarles las capacidades que tenemos en las distintas enfermedades, armar protocolos de trabajo que implican que el productor o su asesor sepan qué muestras tienen que tomar, a qué laboratorio o a dónde las tienen que mandar o con quién se pueden contactar cuando tienen, por ejemplo, tiene un problema de rabia, sabe a quién contactarse, tiene un problema de garrapatas, sabe a quién contactarse, y ahí encontrar el camino o el acuerdo de trabajo para que manden muestras, saber si tienen que hacer un diagnóstico, ir a un diagnóstico más especializado en otro lugar si fuera necesario. Desde INTA se pone un plazo, digamos, para cumplir con estos objetivos o con esta obtención de resultados. Bien, la estrategia de trabajo en el territorio, en este caso, tenemos un plazo de esta cartera nueva de proyectos, como les decía, está recién comenzó en julio del 2023, pero tiene un plazo de los próximos 4 años. O sea, la idea es construir una red interdisciplinaria de trabajo en el territorio que se consolide y se autosustente, digamos, en los próximos 4 años. Y en base a eso también bajar desde la institución a los diferentes sectores con capacitaciones y demás. Exactamente, bajar con trabajos en campo de productores, servicios de diagnóstico cuando lo soliciten, capacitaciones a los colegas profesionales en las distintas temáticas que aporta el proyecto, que vuelvo a decirte son enfermedades subtropicales en bovinos específicamente, capacitaciones, cursos de actualización, cursos de toma de muestras, bajar al campo del productor con un servicio de diagnóstico cuando necesita un diagnóstico especializado por algún tema puntual. Influenza aviar. Recomendaciones para quienes tengan aves de traspatio. Ante el ingreso de influenza aviar a la Argentina, el SENASA recomienda a quienes tengan aves en sus casas reforzar las medidas de bioseguridad para prevenir que el virus las afecte. Recuerden que la enfermedad es transmitida principalmente por aves enfermas, por contacto directo o a través de sus excretas. Mantengan a las aves encerradas. No visiten otras granjas o casas donde tengan aves. Si lo hacen, no tomen contacto con ellas. Utilicen ropa y calzados exclusivos para trabajar con las aves. Coloquen el alimento y bebida en lugares donde solo acceden las aves. Revisen diariamente la salud de las aves,
Si detectan signos clínicos nerviosos, digestivos, respiratorios o aves muertas, no se deberá tocarlas, sino notificar inmediatamente al SENASA a través de los siguientes canales: 11 5700 5704, notificaciones@senasa.gov.ar, app Notificaciones SENASA, apartado Avisa al SENASA en argentina.gov.ar/SENASA o en las oficinas de nuestro organismo. SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Hacemos la segunda pausa y enseguida volvemos con más INTA Sumando Campo. Último bloque de INTA Sumando Campo. En esta oportunidad hablamos con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA, que nos comenta cómo evoluciona el fenómeno del Niño en esta etapa del año y cómo interactúa con otros fenómenos y su impacto en las temperaturas y precipitaciones para Chaco y Formosa. Además, nos trae el pronóstico trimestral de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Estamos iniciando el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre de este 2023, y vamos a comenzar hablando sobre uno de los fenómenos que año a año vamos siguiendo, en particular después de haber transitado una niña, y que estamos en este momento, justamente como lo comentábamos en el mes anterior, transitando un fenómeno del Niño, la fase contraria de la niña, que fue la que nos acompañó en la primavera del 2022. Este fenómeno del Niño, que ocurre en el Pacífico Ecuatorial, justamente se encuentra en pleno desarrollo. Su señal más importante en nuestro territorio principalmente es en lo que es la primavera y el verano, por lo tanto le vamos a prestar principal atención, pero recordemos que este fenómeno también interactúa con fenómenos en otras partes de los océanos y también con fenómenos regionales. Ahora vamos a hablar un poquito de ello, pero veamos qué se prevé según los pronósticos, principalmente de los grandes centros internacionales que siguen la evolución de este fenómeno y que se encuentra en la etapa del Niño, ¿no? Los modelos internacionales prevén con 95 e incluso 100% de probabilidad de que este fenómeno continúe acompañándonos durante la primavera y el verano, disminuyendo esa probabilidad hacia lo que es el otoño. Pero esta información mes a mes la seguimos analizando, pero tenemos alta certeza en esta época del año justamente desde que de este fenómeno nos continúe acompañando. La intensidad, o sea, qué tan caliente o frío caliente principalmente pueda estar el océano, por lo pronto los modelos en valores medios indican una intensidad moderada. Niños intensos han sido los del 2015-2016, el Niño, por ejemplo, del 97, para hacer alguna historia de esos niños que han sido muy importantes. Veamos cómo, según los datos históricos, en esta época del año, octubre, noviembre, diciembre, enero, qué muestran los datos históricos cuando en Formosa y Chaco, en cuanto a precipitaciones, particularmente en otros niños de la historia. Bueno, lo que se ve en los datos históricos es que justamente la fase Niño favorece las precipitaciones superiores a las normales. En cuanto a temperatura no hay un patrón tan claro, pero sí en las lluvias. Por lo tanto, entonces, veamos ahora el pronóstico climático trimestral. Pero antes voy a hacer un repaso de algunos de los fenómenos que también pueden relacionarse con el fenómeno del Niño. Son fenómenos que ocurren a menor escala, varían un poco más rápido que el Niño. Voy a nombrar algunos, por ejemplo, el dipolo del Océano Índico, que ocurre justamente en este océano. El modo anular del sur, que ocurre en la Antártida, está relacionada con la entrada de los sistemas frontales a nuestro país. También el aporte de humedades del Atlántico, los patrones de presión que se dan semana a semana en nuestro territorio. Lo que quiero destacar con esto es que justamente no solo miramos el Niño, sino que la evolución
y la distribución de las lluvias y temperaturas en la región va a estar dependiendo también de cómo vayan actuando otros fenómenos. Por eso lo importante de consultar los pronósticos a corto plazo. Veamos ahora qué es lo que se prevé, según el Servicio Meteorológico Nacional, para octubre, noviembre, diciembre. Este pronóstico por consenso elaborado por esta institución es una de las herramientas a nivel país que tenemos, donde se mira distintos modelos internacionales que predicen las precipitaciones y temperaturas, y se hace un consenso con la colaboración justamente de distintos profesionales. Para Chaco y Formosa se prevé un trimestre, octubre, noviembre, diciembre, con mayor probabilidad de transitarlo con precipitaciones normales para la época, en la parte oeste y centro de las provincias. ¿Qué significa normales? Según los datos históricos, por ejemplo, acumulados que puedan estar entre los 200 y los 400 milímetros en ese sector de Chaco y de Formosa. Hacia el este de ambas provincias, acá tenemos una chance un poquitito más alta de que las lluvias sean superiores a las normales. Incluso hay que estar atentos a los pronósticos a corto plazo porque podrían darse lluvias de mayor magnitud. Así que ahí estemos atentos, y este patrón incluso se repite en Corrientes y Misiones, por ejemplo. Esta situación hídrica estaría acompañado de temperaturas por encima de lo normal. Acá hay mayor porcentaje de que este trimestre pueda situarse en este rango. ¿Qué quiere decir mayor a lo normal? Por ejemplo, temperaturas en promedio superiores a los 24 grados. Y acá también hay que aclarar otra cosa. El Servicio Meteorológico Nacional no descarta que continúe una mayor frecuencia de temperaturas máximas extremas para la época. Así que también atentos a los pronósticos a corto plazo, que nos van a estar avisando o alertando sobre estos eventos u olas de calor que podrían darse en este trimestre en la región. Si ahora queremos hacer una miradita solamente, ¿qué podría pasar en noviembre, diciembre, enero en cuanto a precipitaciones? Voy a recurrir a uno de los pronósticos internacionales, donde se observa este mismo patrón. Se favorecen las lluvias por encima de lo normal hacia el este de la provincia en particular. Y en cuanto a temperaturas, de la misma manera, temperaturas más cálidas para la época. Esta información, recordemos que la vamos a actualizar mes a mes, ¿sí? Pero queríamos igual brindarles un panorama de cómo podrían avanzar ya finalizar la primavera y el primer mes del verano. Bueno, toda esta, como decía recién, toda esta información la actualizamos mes a mes, contando entonces con información desde el Servicio Meteorológico Nacional, desde el Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar, y toda la información disponible desde los distintos centros internacionales que hacen el seguimiento tanto del fenómeno del Niño como de los otros fenómenos que actúan, y también los modelos climáticos trimestrales. Llegamos al final de un nuevo programa. Recuerden que pueden contactarse con nosotros en las direcciones que aparecen en pantalla. También pueden seguirnos en todas las redes sociales buscándonos como INTA El Colorado. Y por supuesto los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube buscándolo como INTA El Colorado o en la dirección youtube.com/INTA El Colorado. Denle al botón suscribirse para recibir todas las notificaciones, activen la campanita, y si quieren dejarnos algunos comentarios relacionados a las temáticas que vamos pasando en este programa y en ediciones anteriores, bienvenido sea. Nos despedimos hasta la próxima semana.